muchas gracias tanto a vosotros por venir, ¿vale? Por dedicar parte de vuestro tiempo a estar aquí hoy, como gracias a la Biblioteca de Oropesa del Mar y a todo su equipo, que la verdad que me han puesto todo facilidades y se han portado muy bien conmigo. Y nada, entonces voy a contar un poquito lo que vamos a hacer hoy y en la presentación del libro, ¿vale? De mi primer libro, El universo dentro de ti. Entonces, haremos una primera parte donde haré una charla, ¿vale? Con preguntas y demás. Es más, en quien no haya estado en mis charlas, a mí las charlas me gustan que sean bastante interactivas, ¿vale? Es decir, me gusta que interactuemos tanto vosotros conmigo como yo con vosotros. Entonces, si en algún momento hay alguien que tenga alguna duda en cualquier momento, pues que levante la mano, ¿vale? Porque a mí me gusta que la información que se vaya dando a lo largo de la charla nos vaya reconduciendo hacia ciertas preguntas de ciertas personas que en ese momento, ya no solo a esa persona, sino al resto nos van a ayudar, ¿vale? Entonces, si en algún momento alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano y le doy el turno. Entonces, haremos esa primera parte de charla con preguntas y después, al finalizar, aquí tenéis algunos ejemplares que después con mucho gusto os firmaré. Y nada, entonces, vamos a empezar. Bueno, pues aquí tenéis en el libro, ¿vale? Se denomina El universo dentro de ti y siempre me gusta empezar un poco con la historia que hay detrás de ese libro, ¿vale? Que al final podemos verlo como es un objeto físico y demás, pero ya no solo es el propio objeto físico, sino lo que a mí en estos 2 años me ha ido pasando a lo largo tanto físicamente como mentalmente, como mis pensamientos iban cambiando y en función de la información que me iba llegando, me parece bonito ir poco a poco, ir estructurando todo eso que tenemos en la cabeza e irlo traspasando al plano físico, ¿vale? Que hay muchas veces que hablaremos sobre todo de ello principalmente hoy acerca de los pensamientos, de cómo todos los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, que parece que no están ahí, ¿vale? Parece que no existen, que es algo que tenemos como un diálogo interno en nuestra cabeza, pero que ese diálogo es lo que nos marca después en las acciones y en la realidad que nosotros experimentamos, ¿vale? Es decir, con el simple hecho de estar aquí o que yo esté aquí, todo esto ha surgido a través de una idea, ¿vale? Esa idea por parte mía de este evento, esta idea por parte del equipo de la biblioteca, esa idea vuestra de estar aquí hoy, es decir, que todo lo que podemos experimentar en el plano físico, que se puede tocar, se puede palpar, etcétera, viene precedido siempre de una idea, ¿vale? Y eso es un poco la idea general del libro, de indagar dentro de nuestra propia consciencia, ¿vale? Que después iré un poquito indagando bajo mi perspectiva lo que consiste, en cómo ir indagando en esos pensamientos que tenemos dentro de nuestra mente y que están ocultos, ¿vale? Entonces, pero bueno, no me adelanto. La historia un poco de este libro, los que me conocéis lo sabéis, yo no he sido ni escritor, ni he sido muy de leer libros hasta hace 3 o 4 años, pero en el año 2019, a raíz de yo vivir personalmente en una situación en la que no me sentía bien ni física ni emocionalmente, ¿vale? Recuerdo que era, creo, el año 2019, por noviembre, diciembre, en la que estaba estudiando, estaba trabajando, salía a las 7 de la mañana a casa, llegaba a las 11 de la noche por la noche cansado y llegó un punto en el que esa rutina pues me fue desgastando mentalmente. Es más, yo recuerdo cuando estaba estudiando con compañeros míos del máster, a lo mejor estar hablando con ellos y yo mentalmente mi cabeza no funcionaba. Es decir, estaba hablando con ellos y yo me aturullaba, no sabía qué responder, me quedaba en silencio, sino sabía cómo había algo dentro de mí que no estaba correcto, que yo no me sentía bien. Entonces, a raíz de aguantar esa situación, porque al final es la palabra muchas veces, que es aguantar ciertas situaciones que emocionalmente nos producen como esa incomodidad, pues a partir de ahí decidí tomar ciertas decisiones, dejé el trabajo en el que estaba, justo coincidió que empecé las prácticas del máster que estaba haciendo y pues cómo es la vida, que al final cuando cerramos una puerta automáticamente se abre otra, que pienso que en ocasiones tenemos miedo a tomar ciertas decisiones porque no sabemos lo que hay detrás, pero bajo mi punto de vista, o por lo menos lo que yo estoy aprendiendo, cuando estamos en una situación que emocionalmente nos está transmitiendo ciertos pensamientos y ciertas emociones, por llamarlo desagradables, ¿vale? Que al final las emociones no son ni buenas ni malas,
¿vale? Son, al final, hay un autor que se llama Enric Corbera, las denomina que es la energía que nos incita a actuar, ¿vale? Cuando estamos alegres, tristes, entusiasmados, ilusionados, eso lo único que es una energía que está dentro de nosotros y lo único que pide esa energía es expandirse, ya está, ¿vale? Entonces, bueno, a raíz de un poco en esa situación personal en la que estaba, en la que yo no me sociabilizaba bien, no me apetecía salir mucho a la calle, incluso me acuerdo que cuando llegaba a casa, a mí me gustaba mucho una bolsa de croissants de chocolate del Mercadona, y llegaba a casa, cerraba todo, no me apetecía incluso ni que me diera la luz y me comía la bolsa de chocolate, de croissant de chocolate entera. Entonces llegó un punto en el que esa situación pues no era sostenible porque yo no me sentía cómodo con esa situación. Y descubrí la meditación, ¿vale? Es más, antes se lo decía a Pilar, que yo mi primera toma de contacto con la meditación fue en YouTube, que puse cómo meditar en 5 minutos. Apareció un vídeo, pinché, me puse yo creo tumbado en la cama y a los 5 minutos dije, ya está, ya estoy bien. Evidentemente no, y porque no sabía cómo hacerlo, y pues a raíz de ahí pues fui un poco más indagando en ciertas personas que hacían cursos para aprender a meditar, libros, experiencias de otras personas, y pues me metí en un mundo que pues cambió un poco la percepción mía de lo que es la vida y que ya no había marcha atrás, ¿vale? Entonces, a raíz de un poco de todo eso, seguí meditando, seguí indagando un poquito más en cómo funcionaba la mente, de la realidad que experimentamos, aparte de esta realidad hay otras realidades más, las emociones, la importancia de la actividad física, del deporte, y fruto de todo eso, pues 2 viajes que para mí fueron muy reveladores. Estuve en Egipto y en Israel, un poco descubriendo qué es lo que decían esas tradiciones antiguas acerca de la meditación y la mente, y pues fueron 2 viajes que a mí pues cambió el rumbo de mi vida, ¿vale? Porque era algo como yo no sabía que eso existía ni que estaba ahí, y tanto experimentarlo de forma personal como descubrirlo allí pues fue muy revelador. Y nada, pues a partir de ese momento yo seguí meditando, entonces vi como ya mi manera de afrontar los problemas era diferente. Yo había hecho un cambio, ¿vale? Había hecho un clic. Entonces seguí investigando, ya no solo con más temas de meditación, más temas, por así decirlo, espirituales, sino también con más temas científicos, de qué decía la neurociencia, qué decía las ciencias que estudian todo el tema del cerebro, es decir, qué relación había entre ciencia y espiritualidad, ¿vale? Que siempre había ciertos puntos en común. Entonces me empecé a dar cuenta que había ciertas cosas que la ciencia hablaba, que había ciertas tradiciones antiguas que hablaban de lo mismo, ¿vale? Entonces yo pensaba, joder, ¿cómo puede ser que estas personas hace no sé cuántos miles de años supieran estas cosas si es que esto lo hemos descubierto hace no hay menos? Entonces, claro, a mí se me empezaron a encender las luces de decir, vamos a ver hasta dónde puede llegar esto, y eso sí, una vez experimentado cada uno en su propia persona, ¿vale? Es más, lo que hablemos en esta charla y lo que hable yo, no me creáis nada, es decir, con esta charla no pretendo convenceros de nada, solo pretendo transmitiros una experiencia mía, personal, que está ahí, y a quien le pueda interesar, pues que lo tenga como ahí esto, ¿vale? Entonces, bueno, antes de seguir un poco con la charla, me gustaría saber cuántas de las personas aquí presentes han meditado o han tenido algún contacto con la meditación. ¿Vale? Quería diferenciar, que creo que es algo que pasa comúnmente, entre 2 tipos de meditación, ¿vale? La meditación de nos sentamos, flor de loto, o aquí, o tumbado, etcétera, ¿vale? Esa es una meditación en la que tú empiezas a indagar un poquito cómo trabaja tu mente, ¿vale? Empiezas a identificar los pensamientos, emociones, etcétera. Pero después hay otro tipo de meditación, que estoy seguro de que el resto que no habéis levantado la mano la hacéis, que es la meditación de estar en el presente, ¿vale? Nuestra mente, ¿cómo funciona? Nuestra mente nos emite pensamientos, ¿vale? Es decir, ahora mismo, si cerráis los ojos, vuestra mente os empezará a dar un diálogo, ¿vale? Se empezará a enviar pensamientos de hace calor en la sala, mira este tío que me está contando, entra el sol
por el cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ciertos pensamientos para darle respuesta a la situación que estás experimentando, ¿vale? Esos pensamientos, esto lo dice un neurocientífico, David del Rosario, son propuestas neuronales, ¿vale? Es decir, yo aquí en este momento utilizo mi consciencia para ir a mi mente y mi mente me emite ciertos pensamientos para interpretar el momento en el que estoy viviendo, ¿vale? Pero al final es eso, es una interpretación, ¿vale? ¿Qué quiere decir con eso? Que muchas veces cuando estás experimentando una situación, lo que estás experimentando no es lo que tú piensas que experimentas, sino lo que está pasando, ¿vale? Repito lo que he dicho. Cuando estás en una situación, la situación es lo que experimentas y no lo que tú piensas que estás experimentando, ¿vale? Esto es sencillo de ver. Lo podemos ver, por ejemplo, a través de otras personas. Por ejemplo, si yo os pongo el ejemplo de la persona Donald Trump, a cada uno se le ha despertado ciertos pensamientos acerca de lo que es Donald Trump. Habrá gente que está a favor de Donald Trump y otra gente que esté en contra de Donald Trump. ¿Por qué hay gente que está a favor o en contra de Donald Trump si Donald Trump es Donald Trump? Porque cuando pensamos en una persona, lo que hace nuestra mente es codificar a esa persona en función de lo que nosotros pensamos. Si esa persona coincide con lo que nosotros pensamos, a favor de Donald Trump. Si esa persona no coincide con lo que nosotros pensamos, en contra, ¿vale? Entonces, ¿qué es la realidad? Pues al final la realidad es la suma de ambas perspectivas, pero en verdad Donald Trump no es lo que yo pienso de Donald Trump, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo tengo aquí a mi amigo Víctor. Víctor no es lo que yo pienso de Víctor, ¿vale? O yo qué sé, o Lady Gaga. Lady Gaga no es lo que yo pienso de Lady Gaga. Lady Gaga es una persona, una experiencia, y que si no le ponemos pensamiento, es una experiencia, y eso es lo que es real. Es más, esa experiencia está más cerca, esa realidad está más cerca de lo que es verdad. Porque si nosotros a la realidad le ponemos pensamientos, nos distanciamos de esto, porque al final es una interpretación de lo que yo estoy pensando, ¿vale? Entonces, a raíz de eso, pues claro, yo me empecé a dar cuenta de que yo tenía ciertos pensamientos dentro de mi mente que yo no era consciente y que esos pensamientos eran lo que me estaban haciendo sentir ciertas emociones, ¿vale? Hay una como pequeña ecuación, por así decirlo, que es muy intuitiva o sencilla, que es, yo tengo un pensamiento, ese pensamiento me genera una emoción y esa emoción me genera una acción al exterior, ¿vale? Es decir, vamos con el ejemplo de Donald Trump. Veo a Donald Trump, yo pienso acerca de mis creencias lo que es Donald Trump me genera una emoción y esa emoción me genera una acción que yo, pues sea estar a favor, estar en contra o lo que quiera hacer con Donald Trump, ¿vale? Entonces, si yo estoy experimentando una realidad y quiero modificarla o cambiar mi perspectiva de verla, no puedo hacerlo ni mediante la acción, ni mediante la emoción, lo tengo que hacer a través del pensamiento, ¿vale? Acerca de lo que yo pienso de esa situación. Yo me llegué a dar cuenta que al final el sufrimiento humano es fruto de la identificación con un pensamiento que nos estamos creyendo, ¿vale? Y aquí distingo dos cosas entre sufrimiento y dolor. El dolor es natural, ¿vale? Es decir, puede haber la pérdida de un ser querido, un familiar, en este momento, que se muera y una persona sentir dolor. Eso es natural, ¿vale? Eso es algo primitivo y es una emoción que, como eso está pasando en ese momento, esa emoción es natural, es normal. En cambio, el sufrimiento no. El sufrimiento es una emoción que está asociada a un pasado o un futuro, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, ahora mismo estoy sufriendo, me lo voy a inventar, por la pérdida de un perro mío, ese perro mío, hace 5 años, ese perro mío realmente no está pasando aquí ahora. Pasó hace 5 años. Para yo generar sufrimiento, tengo que pensar en el presente un pensamiento que me lleve a esa situación. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que el sufrimiento, al principio, en épocas tempranas, es natural, pero viene un problema, que es cuando se alarga en el tiempo.
Cuando llevamos meses, años, con un pensamiento acerca de esa situación que nos está generando sufrimiento, ahí es cuando viene la situación a resolver. ¿Por qué? Porque esa situación lo único que nos está representando es que yo me estoy relacionando a nivel de pensamiento de una forma con esa situación que me genera sufrimiento. Porque si me relacionara con esa situación de una forma diferente, yo no sentiría ese sufrimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mentalmente podemos darnos cuenta de que lo único que me genera sufrimiento es la forma de relacionarme con eso que pasó o que va a pasar, porque para el futuro sirve igual, ¿vale? Yo puedo, por ejemplo, imaginaros, en esta presentación, pues a lo mejor sentir nerviosismo o agitación por la presentación antes de que pasara. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que el único tiempo que existe es el presente. Yo, para sentir nerviosismo, por ejemplo, en mi casa, cuando todavía no estaba aquí, es porque yo mentalmente tengo que pensar un pensamiento que me lleve a un futuro y ese pensamiento, como lo estoy pensando en el presente, me genera el nerviosismo, cuando yo en verdad estoy en mi casa y no estoy aquí. Entonces ahí el juego de la mente es, te pillé, yo no estoy allí, yo no puedo, sí puedes porque lo hacemos constantemente, pero cuando hace ese juego la mente es identificarla, es decir, el presente, ¿dónde estoy? Aquí, ¿qué problema hay aquí? Pues los problemas que surgen aquí son naturales, los problemas que surjan en pasado o futuro son productos de la mente, ¿vale? Que hay muchas, en ocasiones, que sufrimos más por lo que realmente estamos pasando en este instante que por lo del pasado o el futuro, ¿vale? Es más, bueno, ya lo he dicho, pasado y futuro al final son invenciones de la mente. El único espacio que existe es el presente y donde puedes acceder a diferentes estados alterados de la consciencia es a través del presente, ¿vale? Nunca ni del pasado ni del futuro, ¿vale? Eso por parte de los pensamientos. Y después las emociones, que hemos hablado antes, pues las emociones es esa energía que llevamos dentro de nosotros y que nos incita a actuar, ¿vale? Como decía, estar alegre, estar triste, estar ilusionado, lo único que es una energía que está dentro de nosotros y que permite ser expresada, ¿vale? En muchas ocasiones esa rabia o esa tristeza la contenemos dentro de nosotros. Cuidado con eso porque al final es una energía. La energía al final, hasta que no se expande, se acumula y llegará un momento en el que se extienda. Entonces hay muchas formas diferentes de extender esa energía, por así decirlo. La meditación es una, el deporte es otra, la actividad física, escribir, el arte, ¿vale? El arte son diferentes formas que cada persona va identificando en el que yo tengo una energía dentro de mí y esa energía necesita ser manifestada. En vez de ser manifestada a través de una acción de violencia o de agresión hacia otra gente, la puedes reconducir hacia arte o creatividad, ¿vale? Y aquí también quería entrar dentro de... Bueno, ¿alguna pregunta a alguien? Que ya hablo mucho, ¿eh? No sé si es... ¿Nada? ¿Todo bien? Vale. Hablando del arte, también quería hablar acerca de esos pensamientos que tenemos. Hay muchos de ellos que son nuestros, es decir, yo puedo utilizar mi consciencia, ¿vale? La consciencia es la capacidad que tiene el ser humano para experimentar la realidad, ¿vale? Es decir, yo puedo ser consciente de este momento en el que a través de mis sentidos me llega información del exterior, mi cerebro organiza toda esa información y muchas veces te manda propuestas de situaciones pasadas en las que has vivido eso para anticipar una respuesta futura, ¿vale? Es como una mordida de un perro, ¿vale? Si a ti te muerde un perro y después tienes una situación en la que sientes incomodidad porque te ha mordido un perro, a la hora que tú vuelvas a estar con otro perro, tu mente recogerá toda la información, verá un perro y te mandará la información en milisegundos de situaciones de perros que yo he tenido. Si esas situaciones de perro que yo he tenido experiencias desagradables, mi cerebro me mandará una respuesta futura que sea huir o atacar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que esa situación, si somos conscientes de ella, nos da la posibilidad de cambiarla,
¿vale? De revertirla. ¿Por qué? Porque cuando tú eres consciente de que esa situación con ese perro presente está condicionada por ese perro pasado, en cada perro presente que te encuentres te va a saltar automáticamente esto, ¿vale? Entonces, cuando tú eres consciente de eso, te puedes dar cuenta de que si te vuelves a encontrar otro perro, tu cabeza te va a enviar las situaciones de ese perro, pero tú ya decides si hacer caso o no, ¿vale? Que muchas veces cuando ese pensamiento nos viene, es subconsciente, ¿vale? Nosotros no somos conscientes de ese pensamiento, pero ese pensamiento al final nos guía a la acción. He puesto el ejemplo del perro, pueden ser ejemplos laborales, ejemplos de familias, ejemplos de amigos, ejemplos de ir a restaurantes. Hay multitud de situaciones en nuestro día a día que se nos representan esos pensamientos, ¿vale? Y hablando de los pensamientos, como decía, el pensamiento es una energía, ¿vale? Que igual no se puede palpar, pero sí se puede recibir. Es decir, el ser humano, dentro de nosotros somos como una antena, ¿vale? Esa antena es capaz ya no solo de emitir propios pensamientos, sino de recibir pensamientos de otras personas, ¿vale? Esto se está empezando ya a estudiar a nivel científico y demás, y hay diversas teorías donde hablan de que nuestros pensamientos no están ubicados en nuestro cerebro, ¿vale? En nuestra mente. El cerebro sería la parte física, lo que debemos tocar, la mente sería la parte intangible, ¿vale? Como el software de un ordenador. Es más, hay ya algunos estudios donde empiezan a investigar que la propia mente del ser humano no está dentro del cuerpo humano, sino fuera, ¿vale? Es más, hay algún estudio que han hecho, esto lo han hecho con gusanos, ¿vale? Pero bueno, también me parece interesante. Querían ver si la mente del gusano estaba dentro del cerebro del gusano. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron un gusano, le cortaron la cabeza y pusieron lo restante del cuerpo separado. ¿Qué pasó? Que a las semanas el cuerpo del gusano que quedó le volvió a salir cabeza y cerebro. ¿Qué es lo que sugiere esa teoría? Que a ese gusano, si le quitas el cerebro y solo con su cuerpo vuelva a generar otro cerebro, quiere decir que es posible que haya una mente que ordene el cuerpo y las células del gusano para que genere un nuevo cerebro. Porque si le hemos quitado el cerebro, que es en teoría con lo que organiza todo su cuerpo, y se le hemos cortado, pues en teoría no debería de salir nada. Pero en ese experimento se demuestra que no, que el cuerpo del gusano generaba otro cerebro. En el ser humano no es así, es decir, no me cortan el brazo y sale ahí un brazo con... No funcionamos así, pero bueno, está bien ahí para saberlo. Y nada, y siguiendo con los pensamientos, lo que decía, hay tres tipos principales, ¿vale? Están los pensamientos conscientes, ¿vale? Los que nosotros generamos con nuestra propia consciencia, que es, por ejemplo, esta silla es roja, ¿vale? Yo estoy utilizando mi consciencia y mi mente para generar un pensamiento de esta silla es roja. Hay otro, ese es el primer tipo. Segundo tipo, pensamientos subconscientes, ¿vale? Esos pensamientos subconscientes son pensamientos que tenemos dentro de nuestra consciencia, pero como la palabra lo indica, no somos conscientes de ellos, ¿vale? Esos tipos de pensamiento están muy... Yo he vivido cierta situación en la infancia en la que me ha pasado cierta situación muy intensa, desagradable, se me queda un pensamiento subconsciente y ese pensamiento subconsciente yo lo mantengo hasta que no soy consciente de él, ¿vale? Entonces, la putada, por decirlo así, de eso, es que no eres consciente de ello, ¿vale? Es decir, tú estás generando ciertas acciones en el exterior, pero las estás haciendo a través de un pensamiento que no eres consciente de ello, ¿vale? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? La meditación es una herramienta para ello, ¿vale? Porque tú, a través de estar en una situación en la que tú te sientas, conectas con tu cuerpo, con tu respiración, incluso puedes verlo como una pantalla de cine. Vuelves a visualizar esa situación, dónde estabas, con quién, qué humedad había, si era de tarde y tal. Vuelves a repetir la situación para adelante o para atrás
como lo quieras hacer, y justo en el momento que tú sientas la emoción, es porque en ese momento hubo un pensamiento subconsciente que se activó, ¿vale? Haciéndolo con la meditación, ¿qué se puede conseguir? Que tú descubras el pensamiento, ¿vale? Es más, os voy a poner un ejemplo personal. Bueno, siempre lo pongo. Como mi madre viene siempre a las presentaciones y a las charlas, siempre pongo el mismo ejemplo con ella y mi pareja. Yo me di cuenta de una situación, cuando estaba en casa viviendo con mis padres, pues había ciertas situaciones pues que yo me molestaba con mi madre, pues no me acuerdo qué situaciones eran, pero yo saltaba. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me fui a vivir con mi pareja. Entonces, cuando me fui a vivir con mi pareja, me empecé a dar cuenta que seguía saltando en las mismas circunstancias que hacía con mi madre. Entonces yo dije, ¡hostia! ¡Que soy yo! Entonces, claro, ahí, cuando empiezas a ver la vida de esa forma, te empiezas a darte cuenta de que lo que tú experimentas en el exterior es realmente lo que tú llevas en el interior, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Que ya no pasas del rol de el mundo es así, yo lo veo así, yo lo interpreto así, etcétera, 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 sino, hostia, que no, que el mundo es que no es así, que el mundo es que yo lo interpreto así. Si yo lo interpreto así y tengo ciertas emociones que me generan esto, el que lo genero soy yo. Entonces eso es la bomba, ya lo veréis. Una vez te vas dando cuenta de que estás en ciertos ambientes y empiezas a sentir ciertas emociones de rabia, tristeza, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, rabia, tristeza, ira, son situaciones en las que hay un pensamiento de algo interno tuyo que todavía no está resuelto, ¿vale? Es decir, hay situaciones, como os he comentado antes, se ha muerto un familiar, esas emociones son naturales, ¿sabes?, dentro del ser humano. Pero en nuestro día a día, sobre todo en parejas, en familiares, amigos, se puede ver muy bien, porque cada situación que a mí me genera algo, en verdad me lo genera a mí, ¿vale? Vamos a poner el mismo ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Una situación, ¿vale?, donde se está desarrollando un contexto. Hay 3 personas y se desarrolla una acción, yo qué sé, en traer una maceta, me lo voy a inventar. Esa misma situación a 2 personas les da igual y hay una que no. ¿Qué ha sido, la situación o la interpretación de la persona? Efectivamente. Pero si tú lo ves, es decir, estas 2 personas no tienen ninguna cosa, pero la que lo ha interpretado y la genera esas emociones desagradables, las 2 son interpretaciones. Es más, si no hubiera interpretación de ninguna de las 2, todos estaríamos en un mundo, es decir, si el mundo viviéramos en un mundo sin interpretación, sería un mundo que no habría guerras, no habría conflictos, no habría prejuicios, porque al final no interpretaríamos nada. No sé si me estoy explicando. Es decir, va una persona con, yo qué sé, con el pelo para arriba y yo no pensaría, mira, va con el pelo para arriba. Lo vería y ya está. Fuera, chimpún. Si va una persona y va con X camiseta, yo no pensaría, joder, cómo le queda esta camiseta, tal. Lo vería y ya está. ¿Sabes? Es la interpretación de lo que está sucediendo, lo que muchas veces nos genera conflictos con nosotros mismos y con los demás. ¿Vale? Pero es que esa interpretación lleva mucho de fondo, porque tú en un momento dado has dicho, no existe el futuro, o hay que dejar el futuro de lado, pero no has hablado de la memoria, que la memoria a largo plazo, que es la que es el futuro, es la que tenemos que utilizar y el cerebro no puede utilizar otra para el hoy, que es la memoria del trabajo. Entonces, esa interpretación conlleva la persona, el
lo hago o no lo hago. Ahí estaba enojado y te decía que el ser humano puede matar, yo te mato ahora mismo y me quedo como diciendo, ¿por qué he hecho eso? ¿Por qué? Porque el ser humano es un desconocido a veces para sí mismo. Entonces, los estudios dicen que yo te puedo conocer a ti y no te conozco, o a la inversa, te conozco, tú me conoces, o te mato ahora mismo y nadie se imagina por qué te mato. Entonces, te quiero decir que esos pensamientos que nos llevan a ser infelices, que tú decías, no es un pensamiento del momento, sino arrastra mucho. Ese dolor que tú decías que hoy experimento, es que a lo mejor no he vivido, es decir, no he pasado ese luto por el perro, o no he pasado el luto por el ser humano, o no he pasado ese luto tan trágico. Quiero decir que el cerebro es, porque creo que como yo por mi carrera, he estudiado mucho, es mucho, pero ya no es el cerebro solo, y lo que tú decías de la meditación, yo te discuto mucho con mi hijo, y me acordaba de tu madre, estoy discutiendo contigo y yo con el mío. Es que es mucho, y cuantos más años vamos teniendo, más el pasado pesa. Es decir, el futuro ya a mí me pesa menos, el pasado me pesa más. A ti al contrario, te pesa menos. Es decir, No. es que son situaciones muy... Y luego, claro, yo medito, yo por eso meditar por la noche, sea desde el punto de vista personal o sea desde el punto de vista espiritual, y llegamos a las mismas conclusiones, a lo que tú decías. ¿Por qué discuto con mi madre, discuto con mi pareja? Porque soy egoísta, porque me salto, porque tengo... Entonces, esa meditación lo único que te puede llevar para mejorar es a luchar contra esos defectos que en el ámbito vulgar llamamos defectos, que luego le podemos llamar la energía que se desprende negativa, que lucha con el ser humano que tengo enfrente, pero en realidad son defectos que, como Tomás de Aquino decía, nacimos con ellos, porque es la parte negra que tenemos el ser humano. Y que dependiendo de lo que la vida te empiece a subir o bajar, somos más negativos o más positivos, pero que te digo que en el futuro, digo, perdón, el pasado existe, si no hoy no estaríamos aquí, por una sencilla razón, porque nuestra memoria es la base y el cerebro está ahí, y tenemos los enlaces neuronales, unos los hemos alimentado más, otros los hemos alimentado menos, pero las tres memorias están ahí. Por otro lado, no hay claro, y el pasado sí que influye. Sí, estoy de acuerdo contigo, excepto en lo de que el pasado y el futuro existan. Y el futuro. Lo que nos tiene que doler es nuestra la cabeza con el futuro. Claro, eso sí. y lo que llamarías tú defecto No. es solo una interpretación de lo que tú piensas que es defecto. Bueno, vamos a ver, no, he dicho desde el ámbito te lo he dicho desde varias teorías. Te he dicho desde el ámbito de decir, por ejemplo, religioso, podemos llamarle incluso un defecto de pecado, pero, por ejemplo, si tú a filósofos como Tomás de Aquino, en el derecho natural, por ejemplo, en el derecho natural se dice no matar. Y estamos hablando de derecho natural que lo dice cualquier filósofo de una teoría que no es ni católica ni nada de nada. Estamos hablando como el no matar como pecado o como algo inherente al ser humano que no debe ser. Entonces, lo que tú dices de defecto o no defecto, cada uno lo vemos de una manera, pero yo estoy hablando de lo que tú decías de la ira, de todo ese tipo de cosas más profundas. Sí, a ver, sí, evidentemente, hay ciertas situaciones en nuestro pasado que están aquí, es decir, eso es natural, eso es normal, es decir, yo ese pasado es más, yo hay muchos pensamientos, para que te hagas, yo por ejemplo, porque un pensamiento que tenía, subconsciente es no soy suficiente, es decir, pasa que cuando te das cuenta del pensamiento, te permite ir hacia ese pasado, que ya es una situación que no existe. Bueno, sí existe, porque la estoy viviendo aquí en este presente, pero es una situación que ya no es real. Es decir, lo único, por ejemplo, real aquí en este momento es esto. Todo lo que sea pasado o futuro son invenciones de nuestra mente. Es más, cuando nosotros, por lo menos a mi perspectiva, cuando tú recuerdas una situación pasada, no recuerdas la situación, recuerdas los pensamientos de esa situación.
cuando tú recuerdas los pensamientos de esa situación, ya no estás recordando lo que es la propia situación, ¿sabes? Es decir, es como esta situación. Yo esta situación, para mí, si yo pienso que es esto, ¿vale? Vosotros, etcétera. Pero, por ejemplo, para vosotros esta situación es esto. Entonces, ¿qué es la situación? Mi pensamiento acerca de esto, tu pensamiento acerca de esto. En este caso, los dos. ¿Vale? En este caso serían los dos pensamientos, tanto el tuyo como el mío, engloban esta situación. Yo, mi propuesta es que cuando, yo por lo menos intento hacerlo en mi día a día, cuando tú estés en una situación, intenta quitarle el pensamiento de ¿es esto o es lo otro? Esta situación es esto. Y intento no ponerle el pensamiento, porque cuando le pones el pensamiento se empieza a ir la magia del momento, ¿vale? Y cuando yo por lo menos que descubrí ese pensamiento subconsciente de no era suficiente, no he dicho que el pasado no merezca la pena ni nada, sino que hay ciertas situaciones que nosotros estamos viviendo en este momento presente que están condicionadas por ese pasado o esas cosas que sí pasó. Entonces, lo bueno de todo eso es que no podemos ir al pasado a deshacer esa situación, porque esa situación ya pasó. Pero yo por lo menos mi propuesta es que más que coger lo positivo es intentar o bien quitar la interpretación de esa situación pasada o perdonar esa situación pasada. ¿Por qué? Porque al final, si esa situación pasada me está generando a mí esta rabia, por ejemplo, imagínate, yo pienso en una situación pasada, esa situación pasada me genera una rabia. La rabia yo no la vivo en el pasado, yo la vivo en el presente. Entonces, el único tiempo en el que puedo yo deshacer lo que viene detrás es en el presente. Entonces, ¿cómo puedo deshacerlo en el presente? Porque eso ya sucedió. Es metiéndome en mi sistema operativo, volviendo a repetir la situación y viendo qué forma de relacionarme con esa situación tengo que me sigue generando rabia, ¿vale? Cuando llegas a ese punto, hay varias herramientas, ¿vale? Puedes cambiar la perspectiva, y no voy a entrar en temas de pasados, de temas de cada uno personales y demás, pero puedes cambiar la perspectiva, o bien, a mí la herramienta que me gusta es el perdón, ¿vale? El perdón es una herramienta que para mí está subestimada y es una herramienta que no es para los demás, sino es para nosotros, porque al final el que siente la rabia y la tristeza soy yo, no es la otra persona. Entonces, si yo siento la rabia y la tristeza, el único que puede deshacerlo soy yo. Porque a lo mejor, me lo voy a inventar, en esa situación pasada que yo viví, había más gente y esa gente ya no vive esa rabia y ese sufrimiento, que no quiere decir que lo tuvo en ese tiempo, pero el hecho de que esa persona ya no lo tenga es que esa persona pues ha tenido ese luto que tú decías, ese tiempo, efectivamente, lo ha gestionado de una forma de que, bueno, ya ha pasado, tal, etcétera. Es más, el luto es natural. Y a ese luto yo me refería con ese dolor, es decir, ese dolor es que es inherente en el ser humano. Es de cuando fallece alguien, cuando hay una situación, es que es natural para mí. Pero al final todo se podría resumir con que son interpretaciones de cada uno. Claro. Yo creo que los ejemplos que estabas poniendo, casi los guiamos ya a mente, si hacemos una charla mucho más así, yo creo que podríamos hablar hasta las 12 de la noche hablando largamente, pero sí que yo creo que es verdad que con los ejemplos que estabas poniendo estaban siendo súper claros para que cada uno interpretara de la mejor manera posible todo lo que estabas intentando transmitir desde tu punto de vista. Eso es. Y bajo mi punto de vista es que en muchas ocasiones, cuando nos genera esa situación presente, es que estamos al final condicionados. ¿Por qué? Porque no llegamos a experimentar la vida como realmente es, porque hay ciertos patrones que no están sanados y que en ciertos procesos es natural. Cada persona lleva sus tiempos. Hay personas en las que a lo mejor situaciones emocionales tardan un mes y hay personas que tardan años. Es decir, que cada persona tiene sus tiempos y eso cada uno tiene que ser de forma interior de cada uno. Pero sí, el pasado es que... Y el futuro... si alguno de aquí tiene certeza absoluta de lo que va a hacer mañana a la mañana,
certeza absoluta, 100%. Estoy soltando muchos melones, ahí, pero a mí me gusta. Venga, vamos a hacerlo de una forma. Nadie lo sabe, sin embargo, la mente se puede ilusionar con lo que puede hacer en el futuro. Es una manera también de vivir una ilusión. El ser humano, una de las cosas que necesita es la alegría de vivir. Sí. Es decir, y el cerebro tiene que experimentar esa ilusión. Entonces, el futuro, si tú lo quieres decirme, lo que voy a planificar mañana, pasado, es una manera de vivir alegremente tu vida, es decir, llenarla de esa parte positiva y tal, pero al 100% no, porque sales de ahí y te da un factor. Ahí, y es muy interesante lo que ha dicho Ashton, porque a mí para ahí, yo por ejemplo he estado un poco peleado con las metas y objetivos, que tú decías, yo decía, joder, una meta, un objetivo, al final es algo a largo plazo que nadie tiene certeza de que si va a pasar o no. Entonces yo decía, yo estaba peleado con eso porque decía, guiarme por algo que yo no sé si va a pasar o no, al final me separa de este momento. Es decir, cuando nuestra mente está continuamente en un lugar que no es este, nos disociamos, ¿sabes? Es decir, el cuerpo mental y el cuerpo físico, el cuerpo del ser humano, según varios autores, tiene 7 cuerpos, ¿vale? Hay el cuerpo mental, el cuerpo astral, cuerpo etérico, cuerpo causal, cuerpo emocional, es decir, tiene varios cuerpos. Cuando el cuerpo mental está separado del cuerpo físico hay una disociación, ¿vale? Porque al final, por lo menos bajo mi perspectiva, estamos experimentando algo que no es real, porque lo único real ahora mismo que existe ahora es este espacio para nosotros. El resto son interpretaciones que nosotros podemos hacer de la mente. Pero sí es bueno, como decía Ashton, las metas son buenas porque nos llevan hacia un lugar, ¿vale? Es decir, nos llevan, es más, mi ejemplo mismo, yo no sé hacia dónde me va a llevar esto. Yo tengo una meta, tengo una serie de un camino, pero yo no sé exactamente el camino si es así o si es así. Yo voy así, pero yo no sé exactamente el camino. Entonces esas metas y los objetivos sí son buenos para reconducirlo, pero al final esa meta es una propuesta, como decía, que me hace mi mente para que yo siga adelante en ese aspecto. Es que te mantiene... Sí, te mantiene de tensión. Positivamente en el sentido de que esa emoción que puedes vivir, no estoy hablando de metas como cuando decimos voy a estudiar tal carrera, que eso es una meta. Estoy hablando de que la alegría del futuro, de dónde voy o hacia dónde voy, esa alegría te mantiene vivo. Si no, si todo el mundo pensara que no hay futuro, que más de hoy no hay nada, pues que de hecho ya el mundo tiende mucho a eso. Por eso dice, ¿para qué estudio? ¿Para qué me voy a comprar? ¿Para qué? Sin embargo, nosotros que somos más mayores, esa ilusión por voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo hemos vivido, lo hemos sentido y aún seguimos aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes 20 años, 30 años como tú, y yo te estoy hablando de una perspectiva de más años, esa ilusión hacia dónde voy, que luego se va a abrir en varios caminos y vas a tener que ir eligiendo, es lo que te motiva, lo que te hace ser feliz, lo que te ayuda a ver a los de alrededor como ayuda en el camino que vas a seguir. Y nosotros, cuando ya vas teniendo cierta edad, o lo sigues teniendo, o te entra tristeza en el cuerpo. Sí. Pero yo creo que a la gente de 20 años también te puede sumir tristeza. Es decir, vale, tengo una meta, pero no sé cómo llegar hasta ella, no sé qué camino tomar, qué decisiones tomar. Sí, pero estas interpretaciones yo puedo hacer no, pero ¿sabes qué pasa? Las generaciones que yo te puedo ir contando, que hemos ido viviendo la edad que tenemos, ahora el mundo lo veis un poco más negativo que nosotros lo veíamos. Nosotros veíamos el mundo con una perspectiva, ahora vosotros lo han hecho. Tienes que estudiar una carrera. No, entenderme lo que digo, de hecho, que ya os dicen, oye, vas a ir a la universidad y tú lo das por hecho. Antes como era más elegir, había gente que decía, yo para ir a la universidad tengo que esforzarme. Otros se lo daban medio hecho, pero ahora todos dais por hecho que al terminar el bachiller vais a ir a la universidad. Tu pensamiento entonces es más negro, perdón, como más triste, lo veis como un poco más, ay, ¿qué carrera estudio? Entonces no era qué carrera, sino voy a hacer
la ilusión. Yo creo que ahora también hay más caminos que antes. Los caminos siempre existen, que los jóvenes se están teniendo de otra cosa. Pero ahora, por ejemplo, nos han contado que todo esto ha venido porque pasó una mala época. Es más depresión, pues sí, a menos es que a lo mejor es diferente, porque estáis viviendo en un mundo diferente. Pero que tenéis ustedes que todos los jóvenes, todos no, pero la mayoría tienen sus metas, sus ilusiones, sus aspiraciones, y nosotros también las teníamos. O cada uno construye su camino. Y vosotros, yo pienso que en general los jóvenes estáis en esa dinámica también. Lo que pasa es que luego no, hay jóvenes como Andy que a lo mejor se plantean más allá de. Porque es que la meta es se plantea pues, el pensamiento que le va a ser feliz, cómo puedo gestionar esto para que yo me sienta mejor. ¿Os habéis dado cuenta que todo lo que hemos hablado ahora está saliendo de la práctica? Nos estamos basando al final en nuestras propias vivencias y cada uno decimos, en función de lo que hemos vivido, aceptamos un poco o no lo que estamos escuchando. Entonces, al final, lo que has generado es lo que llevas un rato explicando, que actuamos... Teórico y práctico, señores, teórico y práctico. A ver, chicos, un segundito, hay una persona con la mano levantada. Bueno, aquí parece que se ha desencadenado. Si antes se pensaba, se dejaba de pensar, yo pienso que siempre, ahora y antes, la preocupación por el futuro ha existido. Sí. Y eso es así. De maneras distintas, porque es verdad que antes no había tantas opciones, ni a lo mejor tantos problemas, había otros. Efectivamente. Entonces pienso que sí, que la gente joven ahora tiene un camino importante. Pero antes tampoco dejábamos de tener problemas. Y tampoco se tenía que generalizar. O sea, cada persona es un mundo. Efectivamente. Entonces, antes, pues también había personas que estaban preocupadas por el futuro y que a lo mejor no estuvieran en carrera. Sí, no, eran, yo por lo menos lo veo, eran cada uno unas situaciones y cada uno pues lo hacía a lo mejor. Yo además yo me he dado cuenta que cada persona siempre hace la mejor acción que pueda hacer. Es decir, cuando yo por ejemplo ahora, esta charla, lo mejor que puede salir es como está saliendo. Porque yo estoy intentando hacerlo, y las preguntas igual, las preguntas son las mejores que podían salir. ¿Por qué? Porque son las que están saliendo, es decir, que en cada situación, en cada contexto, siempre se da el máximo de potencia. Es decir, siempre lo que pasa es lo mejor, porque si hubiera algo mejor, estaría sucediendo. ¿Vale? Pasa que hay situaciones en las que a lo mejor está sucediendo algo que lo podemos catalogar o interpretar como trágico, y en verdad sigue siendo una interpretación. Solo voy a poner este ejemplo y no voy a entrar mucho. El ejemplo de la muerte. ¿Vale? La muerte es una interpretación igual. Tenemos esas emociones naturales, que es evidente pues, cuando un familiar, un amigo ha fallecido, pero ante la misma situación hay diferentes culturas que se lo toman de una forma totalmente diferente. Entonces, ¿hay una idea absoluta de lo que es la muerte? No. Es decir, la muerte es muerte, como experiencia, pero lo que tú pienses acerca de la muerte ya es tu pensamiento, y ya es el mío, y ya es el de los demás. Entonces, lo bonito, por lo menos a mí que me parece todo esto, es que hayamos creado por lo menos aquí un espacio donde cada uno pueda interpretar esa situación que cada uno está viviendo, ni que sea ni mejor ni peor, porque es como, yo me acuerdo mucho de un ejemplo que me puso Víctor hace unos cuantos años, yo creo que ni te acordarás, cuando me dijiste, ¿quién somos nosotros para juzgar a los gladiadores cuando hacían eso? ¿Quién somos nosotros? ¿Qué pasa? Que las condiciones que habían cada uno en su momento, pues eran esas condiciones y pues para ellos era, en ese aspecto, pues lo mejor. Entonces, cuando tú miras esa situación con lo que tú ya conoces, no es justo o comparativo, porque lo estás viendo desde otro punto, lo estás viendo desde que ya has visto lo que ha pasado. Y en este momento es lo mismo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar lo que es mejor o peor si no sabemos lo que va a pasar en el futuro? Cada uno, siempre yo creo que lo hacemos, de todas las opciones que tenemos, siempre la que sale
es la que más potencia tiene. ¿Alguna pregunta más? Que no sea de darle bomba y que estalle esto. Pues vale, chicos, pues yo por mi parte, bueno, sí, voy a indagar un poquito más en un tema y ya sí que cerramos con el tema de la meditación, que no he hablado casi de ella y es el gran fundamento en el que se ha escrito al final este libro. Hemos hablado de pensamientos, emociones, de las interpretaciones, etcétera, y yo, por ejemplo, llegué a todas esas conclusiones mediante poco a poco a través de la meditación, ¿vale? Que, como os decía, meditación puede verse de dos formas, como el de sentarse, cerrar los ojos, conectar con la respiración, con ver cómo funciona mi cabeza, de qué pensamientos me emite, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, se estima que la mente nos envía unos 60.000 pensamientos diarios, ¿vale? De los cuales la mayoría negativos. Entonces, creo que es interesante hacer ciertos, en este caso, en este ejercicio, en el que ir identificando esos pensamientos para que esos pensamientos después son los que nos van a generar nuestra realidad, ¿vale? Entonces, ir identificando un poquito, poco a poco, esos pensamientos que nos generan esas emociones para, bien, o cambiar la interpretación o bien perdonarlos, ¿vale? Hay esas dos cosas. Y lo que decía, en la meditación, por ejemplo, está este tipo de meditación, que bueno, hay diferentes tipos, y después está la meditación del presente, ¿vale? Que, como decía, el presente al final es el único tiempo que existe, y a mí esto me parece interesante, y ya con esto vamos a cerrar, porque el ser humano tiene la capacidad, a través del presente, de poder llegar a diferentes estados alterados de la consciencia y poder ver la realidad 3D, ¿vale? Es decir, la realidad que nosotros experimentamos es la tercera dimensión. Venga, y cierro con esto. La realidad que nosotros estamos experimentando, es decir, esta realidad que se puede tocar, se puede oler, se puede escuchar, es la tercera dimensión, ¿vale? Las dimensiones, hay varios estudios, también lo he visto también con Alex y demás, que la ciencia lo está estudiando. En el espacio está la primera dimensión, que es un punto en el espacio. Dos dimensiones, que es una sucesión de puntos, que es decir, que es una línea. Después, si a esa línea le metes otra línea, ya empezamos a generar los objetos en tres dimensiones, ¿vale? Alto, ancho y largo o profundidad. Después está la cuarta dimensión, ¿vale? Que es esas tres variables que teníamos para tener los objetos. Después tenemos la dimensión del tiempo, ¿vale? Es una dimensión en la que el tiempo no existe, ¿vale? Algunos fenómenos paranormales que ocurren en la realidad 3D no son observables, pero sí se pueden sentir y experimentar, incluso a veces observar. Muchos de ellos proceden de esa cuarta dimensión, ¿vale? Y hasta ahí. Y después está la quinta dimensión, que es, en esas tres dimensiones, tiempo y espacio. Es decir, es una dimensión en la que tú puedes acceder y tú puedes estar en cualquier instante y en cualquier lugar, a través de la consciencia, ¿vale? La consciencia es la capacidad que tiene el ser humano de estar presente en la realidad. Pero si no existe solo una realidad, sino que existen diferentes realidades, pues tú, por ejemplo, a través de la meditación, puedes acceder a diferentes realidades, ¿vale? Quería terminar solo con ese matiz, ¿vale? Para, si a algunos os ha llamado, os ha interesado, la meditación es una forma de llegar un poquito a todo eso, pero yo os invito primero a utilizar la meditación solo para ir conociendo más a nosotros mismos, ¿vale? Que al final yo creo que es la clave y una de las grandes preguntas del ser humano, que es ¿quién soy?, ¿vale? Y la meditación, por lo menos bajo mi perspectiva, ha sido la herramienta que me ha permitido ir descubriendo realmente quién soy, ¿vale? Y bueno, todavía no lo sé, lo voy descubriendo poco a poco, ¿vale? Así que, pues nada más, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, si alguno queréis algún libro, voy a estar un ratillo aquí firmando por si algunos os queréis llevar algún ejemplar, ¿vale? Pues muchas gracias.
personal, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Sí, te ha volado o qué? Vale, el libro, ¿no? No sé cuánto vale. No sé, no sé lo que comprará él. Ese para que te lo dedique a ¿De cuánto te compras un libro, Alberto? ¿De la universidad? esa pregunta mecánicamente. Aquí lo tenéis, a ver. Eso. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por venir. Muchas gracias, brother. Nada, ya hablaremos. Luego hablamos largo y tendido. Sí, sí. ¿Eh? Hemos hecho varias fotos ya. A ver. ¿Eh? ¿Hay que pagarle? Hay que pagarle. Sí, sí, no os preocupéis. Thank you, chicos. Son todos 15, ¿vale? Para ti. Eso es para que... Ese es para nosotros, ¿eh? Alberto, yo tenía el suyo. Vale, vamos. Ah, te iba a decir. Llevo 10. Si queréis Bizum, a mí me da igual. No, pero le hicimos una cara. Pero el tuyo no lo trabajaba. No sé si lleva. Sí, le vendría bien. Te lo pago ya. Vale. Esto es lo de el nuestro, ¿vale? Vale, muchas gracias, chicos. Adri, ¿llevas algo para guardar de dinero? No, ahora. Bueno, aún tengo una caja. ¿Te sacas cambios? No. Ojo, la jefa. Ay, cariño mío, qué ilusión. Sí, ¿os ha gustado? Ya he hecho la foto, ¿eh? Vale, vale, pues venga, fotito. orgullo. Ven aquí. Foto, Alberto. Ven aquí. No, hombre, ¿todos? Ah, dale. Lo lleva tu padre en la mano. Que conocemos al autor, ¿eh? Desde que era chiquitín. Vale, gracias, chicos. Papá, ¿me puedes ayudar un poco? A ver, te lo... Así muy rápido. ¿Puedes ir cobrando y ayudar un poco? Son 15. Cariño. Para que nos haga la foto. ¿Esto de quién es? ¿Esto es tuyo, Adri, o no? Esto Sí, sí. de Irene y otro de Euskadi del Resto. 15, No, 4 y 15, 20. 20. Vale, ¿qué vas a poner tú? Ok, mi hermano. Muchas gracias. ¿Quieres que te lo firme? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Conchita. Conchita. Me has parecido estupendo. Sí, ¿te ha muy gustado? denso, sí, muy denso. Es densito, pero... A ver si de este año no paso que aprenda a meditar. Tienes aquí después, al final, mis redes sociales y demás y mi correo, por si quieres que sigamos en contacto para... Fenomenal. Supongo que es un libro para leerlo con un bolígrafo en la mano, ¿no? Bueno, sí, a ver, es densito, ¿eh? Por eso. Pero es que es como es parecido a la charla. Pero bueno, creo que a mí me Un bolígrafo ayudó... pues para... Sí, pasó. Muchas
Muchas Pues gracias aquí y que tenéis. tengan muchísima suerte. Muchas gracias a ti por venir. Muchas gracias, chicos, por venir. Muy bien. Con mucho cariño. Este es para Rocío y para ti, ¿no? Sí. Aquí tenéis. Sí. Sí, te digo. O ¿dónde queda aquí? Donde queráis. Ahí. Porque cuando te hagas famoso. Claro, para revenderla. En el Ah. futuro, en Me ha el gustado tu pregunta, me ha gustado. Me dijiste y te dije, no, que soy muy cañera. Hombre, no, pero que vengo yo a ponerme, claro. Raúl, me parece que tiene una también. Sí, sí. Muy bien, Adri, pues sigue adelante. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya tendremos. Algún día me paso por el albo y ya he hablado. ¿Sabes lo que pasa? Que como yo soy pedagoga y trabajo con muchos Ya. niños con problemas, el cerebro para mí, y tesis Ya, ya. doctorales, he estudiado de ellas y el cerebro para mí es mi debilidad. Ya. Esto es para mí. Pues aquí tienes. Claro. Digo, Bueno, no, pero a mí me gusta. Si es que a mí me gusta estas preguntas porque yo también aprendo un montón. Sí, sí. Pero vamos, me ha gustado. Gracias por venir, ¿vale? Buenas, Aitor. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Sí. A ver, con mucho. Muchas gracias, con mucho cariño y amor. No sé si es correcto. Sí, son 15. Los dos, ese y este. Este para ti, editor, ¿no? Para el para mí sobre todo, para Maika. Para Maika, Víctor y Aitor. Lo más interesante, la charla. Nos ponemos todos, que otro con el otro. Ah, bueno, pero no, claro. Ahora con el libro. Ahí. Pues esto es para vosotros. Hala. Ahí. Muchas gracias por venir, chicos. Vale, chaval, muy bien. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Nada, muchas gracias. Muy bonito todo. Muchas gracias. Es de vosotros. Bueno por tu primer libro. Nada, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Sí, interesante. Mucho. Ya sabes, que pues ya tiene un libro para leer en la playa. Más o menos. ¿Te había presentado allí en Madrid? Sí. Sí, escribí aquí en la biblioteca y la verdad es que muy majos y demás y dijeron, bueno, pues hago otra presentación. Primero de muchos. Sí, la verdad que sí, porque estoy escribiendo un poquito del otro. A ver. Vale. Aquí al autor. Enhorabuena, autor. El primero Muchas gracias, de muchos. chicos. Hombre, claro, desde el comienzo. Muchos,
Y nada, y muchas gracias por venir, chicos. El Instagram o... Ya, macho. Me ha dicho tú, pero un cóctel después, pues, Ya. Un pinchito no hubiera estado mal, Bueno, Me lo apunto. En Adrián Bauvé. Como el libro. Sí, en el libro. Tiene que salir una Adrián Bauvé. Ahí, esa ahí. Perfecto, muchas gracias. Te cobro, venga. A ver, son 15. Tienes 25 y así te doy 10. 25 Pues mira. este se lo vas a dedicar porque tenemos otro que cogimos nosotros que lo va a bajar Rafael y así nos va a dedicar a nosotros. Pero este se lo vas a dedicar a mis hermanos. Vale. A Eliseo y José Luis. Vale. Con mucho cariño para Eliseo. Eliseo y José Luis. Y el nuestro que lo bajará Rafael y a nos pondrá. Pero claro, ya me pasaré por el árbol. Pero no. Pues aquí tiene Rafa. Muchas gracias,